Buenos días a todos. Hoy es lunes, casi terminando el curso escolar. Mi nombre es Óscar Martínez y os doy la bienvenida a todos y todas las chicas, chavales y chavalas que nos seguís en este Ella te cuenta de la Fundación Universidad Empresa FUE y que organizan también los amigos de Endesa. Los que damos la bienvenida en este último Ella te cuenta. Básicamente lo que tratamos de hacer es unir la universidad, el mundo universitario con los coles y las empresas para que, bueno, todos aquellos que estéis pensando qué hago con mi vida, para dónde tiro, qué responsabilidad, ¿verdad? Qué decisión tan importante. Bueno, pues os aporte un poquito de luz. Tengo una amiga fantástica que ha pasado por lo mismo que vosotros y que, bueno, pues tiene, yo creo que muchas cosas que aportar y que contar. Y le doy ya la bienvenida. La bienvenida. Hola, Ainhoa, buenos días. Hola, hola a todos, ¿qué tal estáis? Bien, Espero ¿y que tú? bien. Bueno, yo soy Ainhoa y sí, efectivamente yo he estado en vuestra misma situación hace unos años. Em, es normal a veces sentirse perdido, pero a veces también viene bien estar perdido para saber bien qué camino tomar y, y estudiar bien a fondo todas las oportunidades que podemos tener, porque cuando uno está perdido realmente se enfoca más y se fija más en todo, entonces no se pierde nada. Y muchas veces, si lo tienes todo muy claro, siempre te guías por solo lo que te cuentan y siempre va a haber algo más allá bueno, lo que te suelen contar, básicamente. Bueno, Entonces, no, si te parece, vamos por partes porque hay mucho que contar. Yo lo que vale, sí que quiero es que vosotros participéis, ¿vale? Que esto no es un monólogo ni de Ainhoa ni mío, sino es una charla entre amigos donde vosotros sois los protagonistas y lo que queréis hacer, si tenéis alguna duda o aportar alguna cosa, pues habléis con vuestro profesor o tutor. Oye, que tengo esta duda, nos escribís y yo os leo, ¿vale? Ainhoa, cuéntanos, ¿tú tenías claro lo que querías hacer con tu vida? a ver, no, realmente, o sea, yo desde muy pequeña siempre me han gustado las ciencias, entonces como que siempre iba enfocado un poco pues en las ciencias. Yo he hecho el bachillerato científico y la verdad que nunca me arrepentí de tomar esa decisión. Pero luego el hecho de tomar una decisión de qué carrera voy a hacer, realmente la tomé unos meses antes de hacer selectividad y la razón por la que la tomé fue básicamente porque, claro, me gustaba lo que eran las ciencias, sobre todo me gustaba mucho la biología. Biología de segundo de bachiller era todo bioquímica, fue una asignatura que me encantó, sobre todo de ese año. Y dije, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer bioquímica porque me ha gustado y además yo decía, bueno, yo quiero trabajar en un laboratorio porque me parece súper guay, súper interesante y tal. Y así fue como tomé la decisión, o sea, busqué todas las carreras similares que me diesen la oportunidad de trabajar en un laboratorio y bueno, conseguí entrar en bioquímica y fue la carrera que hice. Ujú. Oye, ¿tenías en casa alguien que hubiese cursado una carrera STEM? Bueno, No. espera, porque claro, habrá muchos que nos estéis viendo que digáis, ¿qué es esto de las carreras STEM? Bueno, pues son las carreras ahora mismo casi las más demandadas. Hablamos de matemáticas, tecnología, ciencia, física, como ha hecho Ainhoa, bioquímica, en fin, que tienen un montón de salidas y que además se usan para muchísimas cosas. Ahora vamos a hablar un poquito de para qué, pero os sugerimos que también le deis una pensada a la hora de elegir qué puedo hacer, qué grado, porque son carreras que están muy bien y que tienen muchas salidas. Ainhoa, lo que te decía, ¿en casa tenías a alguien que fuese bioquímico, hubiese estudiado alguna carrera STEM? No, de hecho en mi casa yo fui bueno, en mi familia en general yo fui la primera en estudiar un tipo de carrera de STEM. Ujú. Oye, ¿cómo te asesoras? Porque claro, yo siempre digo, es muy importante, de hecho yo tengo un hijo en esa edad que va a pasar a bachillerato y le digo, tú infórmate, es muy importante que tengas todas las cartas sobre la mesa y luego elijas qué hacer, porque no hay nada peor que tomar una decisión, pues voy a cursar esto, y luego darte cuenta que hay otro tipo de carreras y dices, anda, si hubieses sabido yo esto antes, pues a lo mejor hubiese hecho esto, Mm, ¿no? sí, sí. Sí, de hecho a mí lo que me ha hecho llegar a donde estoy ha sido preguntar. O sea, la cuestión es preguntar a todo el mundo. O sea, aunque no conozcas a la gente, tú preguntas, te informas, buscas en internet, porque además ahora pues la información la puedes conseguir de cualquier parte y encima si puedes incluso contactar con gente de otras
comunidades o que alguien que esté trabajando en algo que te pueda interesar y demás, preguntando vas a conseguir ver otras salidas o otro tipo de cosas que puedes hacer o que a lo mejor nunca te habías planteado, o a lo mejor cosas que sí te habías planteado y luego ves que realmente no es lo que tú pensabas que iba a ser, porque muchas veces, claro, yo por ejemplo en mi caso, yo quería trabajar en un laboratorio, pero luego yo vi cómo era trabajar en un laboratorio y mi vida cambió. O sea, quiero decir que es muy importante que preguntéis siempre. Y es muy importante eso que acabas de decir. Tengo una amiga que tiene una hija también que está cursando ya segundo de bachillerato y tenía Mm, que elegir qué hacer. Bueno, pues se fue a visitar una universidad y curiosamente ella quería hacer diseño de interiores, pero se fue un poco a mi rama, que es la televisión y los medios de comunicación, vio cómo era un plató, un estudio y dijo, oye, yo quiero esto. Y va a mm, cursar comunicación audiovisual, con lo cual también no solamente es importante, yo creo, el, el enterarte, sino el palpar el ambiente universitario, el ir a los sitios, preguntar cómo son, pues en este caso las prácticas, si es un laboratorio, cómo es el laboratorio, visitarlo, tocarlo, mm. verlo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, de hecho yo siempre lo digo, nunca vas a saber si algo te gusta hasta que no lo pruebas. Ujú. No, y además fíjate que de la idea que tenemos muchos preconcebida de una carrera, luego la realidad es otra, que tú puedes pensar, yo qué sé, pues derecho, que es de una manera, y luego hablando con la gente, incluso con los profesores, también los profes os van a dar muchas pistas. Oye, pues yo qué sé, Ainhoa, ¿tú cómo eres? ¿Qué se te da bien? Pues mira, aquí este tipo de asignaturas, esta va a ser para ti yo creo que mejor, esta no sé qué, puedes optar por esta otra historia, luego puedes hacer un máster. Sí, sí, de hecho luego también depende mucho de la universidad, porque hay universidades que a lo mejor tienen las mismas carreras, pero están enfocadas de una forma diferente. O hay Ujú, algunas carreras que también tienen contenidos ya obsoletos, porque bueno, ujú. los mundos van avanzando, entonces también es importante que las carreras se actualicen. Porque de hecho, bueno, yo cuando empecé a estudiar había muchas posiciones de trabajo que a día de hoy existen que antes no existían. Entonces, es eso que siempre va evolucionando y también es muy importante a la hora de escoger la carrera y demás que os fijéis mucho en eso, en que sea una carrera que esté actualizada y que os pueda servir de algo de cara a futuro, porque no tiene sentido estudiar algo que a día de hoy ya no se utiliza. Tienes mucha razón, Ainhoa. Ojo a este dato, el 85% de las profesiones del futuro aún no se han inventado. Es decir, que Mm, muchos de los que nos estáis viendo vais a trabajar en cosas que a día de hoy no existen. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace, iba a decir 20 años, hace 10, que a través de un móvil, que no se ve con el fondo, bueno, aquí, de un móvil nosotros íbamos a poder prácticamente hacer de todo? Ya se puede pagar, hacer transacciones económicas, relacionarte con la gente, llamar, etc, 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 y lo que queda. O sea, que todos aquellos informáticos, toda la gente que lleva este tipo de tecnología, fijaos, ¿no? Pues como esto mil cosas. O sea, que tampoco os agobiéis si no lo tenéis claro, porque luego la vida al final os va llevando y incluso puede ser ahí, ¿no? A que alguien estudie una cosa y termine haciendo otra. sí, sí, totalmente. O sea, a ver, yo, por ejemplo, sí que es verdad que lo que he estado haciendo hasta ahora siempre ha estado encaminado con la carrera que he hecho, pero he estado haciendo cosas que en la carrera en sí no hice. Me explico. Yo he estado trabajando ahora en una empresa em, haciendo promoción de medicamentos, ¿vale? O sea, trabajando en una farmacéutica. Entonces, claro, yo, bueno, estudié también un MBA de marketing farmacéutico y claro, yo en la carrera de bioquímica nunca he hecho nada de marketing. Entonces, estoy ligada a carrera de bioquímica porque la información que yo trato es información científica, entonces por esa parte sigo como en el ámbito de las ciencias, pero estoy aplicando conocimientos de otros ámbitos diferentes que yo en la carrera nunca había estudiado. Claro. Oye, pues tenemos ya un montón de preguntas, ¿eh? Gracias. Ya sabéis que cualquier cosa, duda que tengáis, sugerencia, nos escribís y nosotros os leemos. La primera pregunta es, Ainhoa, ¿te planteaste estudiar algún grado, perdón, alguna FP a diferencia de grado? No, cuando empecé la universidad no, porque, claro, a ver, yo era lo que siempre me decía todo el mundo, estudiar una carrera porque te va a ir mucho mejor. Sí que es cierto
que según el tipo, bueno, a donde tú quieras llegar, imagínate, estás en una empresa y tú quieres seguir ascendiendo, si tú tienes un FP puedes ascender hasta un tope, pero si tú tienes una carrera puedes a lo mejor seguir subiendo, ¿no? No pasa siempre, pero depende un poco también a dónde te vayas a enfocar. Pero aún así, yo nunca me lo había planteado precisamente porque siempre me decían, haz una carrera, tal, todo el mundo, o sea, la gente que estudió conmigo, casi todo el mundo había hecho una carrera y demás, pero es verdad que a día de hoy sí que es verdad que he llegado a pensar de que no hubiese sido mala idea haberme planteado también el FP. Porque, a ver, el problema que nos encontramos a día de hoy, que no quiere decir que cuando vosotros salgáis al mundo laboral, no quiere decir que os vayáis a encontrar con el mismo problema. Y es que a día de hoy, como mucha gente ha estudiado carreras, hay más demanda que oferta. Y la gente que ha estudiado FP, como son menos, ahora hay más oferta que demanda. Entonces, yo cuando buscaba trabajo nada más terminar la carrera, había posiciones que yo podía hacer, pero pedían a gente de FP, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que luego dije, bueno, pues hubiese estado bien a lo mejor que hubiese hecho algún FP y demás. Y sobre todo también porque si no tenéis muy claro qué carrera hacer antes de meteros en una por meteros, siempre viene bien que a lo mejor para tomar, o sea, para tener una toma de contacto podéis hacer un FP que esté relacionado. Y luego si veis que os gusta y queréis hacer la carrera, pues podéis hacer la carrera. Y si no os gusta, pues podéis hacer otra cosa. O sea, yo realmente el FP no lo veo una mala opción No, no, tampoco. no, no. Es que, ¿sabes qué pasa, Ainhoa? Que pensamos que hacer una FP es como, bueno, aquí van los que peor se les da estudiar, un poco las ovejas negras, y todo lo Sí, contrario. O sea, sí, sí. estudiar FP es algo súper rico, son menos años que un grado, y es algo muy, muy, muy práctico. Con lo cual, en muchos casos, las empresas, y tú lo sabes bien, buscan gente que sepa, porque es verdad que a diferencia de las universidades, todo es muy teórico, es un poco práctico, y la Mm, FP sales con las pilas puestas. Y además, si cursas una FP, en un momento dado te puedes enganchar a un grado. sí. Y de hecho, yo conozco gente que ha hecho grado y luego ha pasado a hacer un FP. Claro. O sea, o al revés, efectivamente. Claro, sí, o al revés, pero digo, a día de hoy, como en mi generación casi todo el mundo iba a la universidad a hacer una carrera, pues al terminar la carrera vio el panorama y dijo, pues voy a hacer un FP. Eso es. Y he de decir que o sea, también conozco gente que ha hecho el FP y ha encontrado trabajo antes que una persona que ha hecho carrera. Claro, pero que antes era como, bueno, vas a hacer FP, pues pobrecito, ¿dónde va? Claro, Y sí, todo lo sí. contrario, o sea, es algo que yo os invito a que valoréis y que cada persona es un mundo. Otra cosa que es importante que yo creo que os debe quedar claro es que no os comparéis. Siempre va a haber gente mejor que tú en cosas, más estudiosa, y siempre va a haber gente peor que tú y menos estudiosa. Es decir, cada uno es como es y tiene que buscar lo que más se adecue a sus necesidades. Sí, sí, totalmente. Y aparte, también si haces lo que a ti te gusta realmente, luego vas a ser el mejor, porque es algo que te gusta. O sea, no es lo mismo si estás haciendo algo que realmente no te convence o que lo estás haciendo solo por ganar dinero. O sea, eso también es algo importante. O sea, no escojáis una carrera o un FP solo porque vais a ganar más dinero haciendo esto que esto otro, porque muchas veces no siempre es así, ¿sabéis? Ujú. Y luego es eso, que si al final es algo que no te gusta, eso se ve, porque se ve que no estás motivado y eso al final a las empresas les tira para atrás, porque la gente, o sea, las empresas quieren gente que esté motivada en su trabajo y que pueda aportar pues algo nuevo o algo interesante en el trabajo en el día a día. Entonces, si tú es algo, o sea, estás haciendo algo que realmente no te gusta, eso al final se ve y probablemente no vayas a tener un buen futuro con eso, porque te pueden echar. O sea, es así. Aquí hay que ver varias cosas. Cuando no tienes muy claro qué hacer, uno, ¿qué te gusta? Piensa que son muchas, pero muchas horas trabajando a lo largo de tu vida. Entonces, claro, tienes que pensar qué te gusta. Luego que se te da bien, porque a lo mejor te gusta, a mí me encanta pintar y pinto las ovejas que me tienes que ver, o sea, Mm. o perritos, que es que no sé pintar. ¿Qué te gusta? ¿Qué se te da bien? Lo que decías tú, Ainhoa, ¿cómo me puedo ganar la vida? ¿Lo que voy a elegir me va a permitir vivir como yo quiero vivir? Y luego, ¿cómo puedo ayudar a los demás? Porque cualquier trabajo siempre ayuda a las demás personas. Entonces, yo creo que estas cuatro patas os van a servir mucho para pensar.
Y incluso la gente de fuera, no solamente escuchéis a una o dos personas, escuchad a muchas personas de vuestro entorno que os digan cómo os ven, qué cosas se os dan bien, en qué cosas se os ve felices, porque todas estas cosas os van a ayudar a decantaros por una cosa u otra. Y luego, por supuesto, ir a ferias donde podéis informaros de qué grados FPs podéis encontrar, visitar los sitios donde vais a estar, pues este sitio, hablar con los alumnos, hablar con los profesores y dejar la vergüenza a un lado, porque muchas veces, ay, 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 que me da corte, más en estas edades, que yo sé que todo, a ver qué pensarán de mí, pero preguntad, no tengáis miedo, o sea, es mejor que tengáis exceso de información a que luego digáis, ay, si hubiese preguntado, ay, no, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Y aparte yo luego también me he dado cuenta que los contactos son muy importantes. O sea, tú puedes ser el mejor en cualquier cosa, que si no tienes contactos lo vas a tener más complicado. Porque cuando tú Así es. tienes contactos, o sea, al final también la gente te conoce, tú te das, o sea, es como crear tu propia marca personal, ¿vale? Entonces la gente sabe cómo eres, te conoce y demás. Y a lo mejor imagínate, tú estás buscando trabajo y no encuentras y una persona que te conoce te dice, oye, pues mira, tengo un amigo que tiene esta empresa y está buscando a alguien tal, como sé que a ti te gusta esto, pues puedes encajar tal. Y es que el mundo funciona así. O sea, a Así veces es. no es solo envío el currículum y ya está, no. O Ujú. sea, los contactos son muy importantes. Oye, Ainhoa, ¿cómo elegiste universidad? ¿Dónde estudiaste? Estudié en la Universidad de Extremadura, porque bueno, yo soy de A Coruña, entonces cuando yo Ah, pues muy, empecé muy cerquita, muy bien. yo cuando estudié la carrera, bueno, no había muchas partes de España, y, o sea, porque era una carrera nueva y demás, y en Galicia no había, y tampoco había biotecnología. Ahora sí, ahora creo que sí que hay biotecnología en Santiago, pero bioquímica y tal no la había. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe era un poco lo más cerca que tenía, ¿sabes? Entonces, pues bueno, me fui para allí, Ujú. por cercanía, básicamente. Oye, ¿notaste mucha diferencia entre la... Claro, porque bachillerato, yo entiendo, Ainhoa, que uno está en bachillerato, estás protegido por los profes, por el cole, tal, y llegas a la universidad y aquello es, vamos, Sí, la selva del más fuerte. O sí, sea, sí, la, o la selva más sea, fuerte. en la universidad te hacen espabilar. O sea, tú llegas allí y a los profesores les da igual que estudies, que vayas a clase, que suspendas, o sea, les da absolutamente igual. O sea, ellos van, dan clase y se vuelven a su casa y ya está. No es como en el bachiller, que están más encima tuya, que te intentan guiar un poco más. No, no, allí es, llegas, te buscas la vida, tú sabes lo que haces y ya está. Y a ver, en parte yo lo veo bien porque es eso, que al final espabilas y no estás tan protegido y a lo mejor llega un momento en el que no sabes muy bien qué hacer y demás y ya de por sí tienes que, o sea, si no te quieres estancar, tienes que sacar la vergüenza y tirar para adelante. Entonces, en ese aspecto sí que es mucho más diferente. Luego es verdad que en cuanto a estudios y tal, a ver, normalmente los primeros años de carrera suelen ser asignaturas más básicas, ¿no? Que a lo mejor también has tenido en bachiller y a veces pueden parecer un rollo. Pero luego ya cuando entras ya más en materia, en la carrera que tú vayas a hacer, ya es más diferente a bachiller, entonces se estudia de otra manera, porque ya es algo Ujú. que te gusta un poco más, no tienes esa presión, sobre todo la presión que tienes en bachiller con la selectividad de tengo que sacar a esta nota para poder entrar en esta carrera. Entonces lo tomas de una manera diferente. Y luego es eso, al tener más libertad, tú te organizas. Si eres una persona que no te sabes organizar, aprendes. O No, sea, no, sin duda. Y, al final o sea, porque si tú eres una persona que no te sabes organizar y siempre te lo organizan, nunca vas a aprender a organizarte. Y en la carrera, o sea, en la universidad, nadie te va a organizar las cosas que tú tengas que hacer, o sea, son tus responsabilidades y tú te tienes que hacer cargo de ellas. ¿Que te ujú. sale mal? Pues bueno, has aprendido y ya sabes cómo lo puedes hacer para la próxima vez, o sea, para la próxima vez. ¿Y que te sale bien? Pues bueno, sigues así. Y eso. Más preguntas. ¿Cómo organizabas tu tiempo de estudios? ¿Tu carrera fue muy difícil? Vamos a A recordar que ver, estudiabas. em, la carrera en sí, a ver, para mí no, yo no la consideraba muy difícil, pero porque me gustaba y siempre se me ha dado bien. O sea, las ciencias en general siempre se me han dado bien. Es verdad que hay asignaturas más complicadas que otras,
Pero yo creo que diría que lo que era más complicado quizás son algunos exámenes. Depende mucho de los profesores. Hay profesores que van más a pillar o hay profesores que, pues yo qué sé, que no son tan malos y pues van un poco pues a hacerte un examen que sea algo que de verdad demuestre qué es lo que tú has aprendido, ¿no? Ujú, Pero no la considero una carrera muy difícil en ese sentido. O sea, y luego, porque aparte, como son, o sea, yo he tenido muchas asignaturas diferentes, pero al final todas están relacionadas entre sí. Entonces, lo que tú aprendes de una te va a servir para la otra, ¿sabes? O sea, yo he hecho exámenes en los que a lo mejor he estudiado una asignatura que era similar a otra y tenía primero el examen de una y a lo mejor para el examen de la otra tuve que estudiar mucho menos porque gran parte del conocimiento de esa asignatura era igual que la otra. Entonces, pues ujú. bueno, si lo relacionas y demás, no es tan complicado. Y luego para organizarse, a ver, depende mucho de la universidad. Hay universidades que tienen la evaluación continua, ¿vale? Y tienen exámenes parciales durante todo el año, pero yo en mi caso no tenía exámenes parciales. O sea, yo tenía, por ejemplo, en el primer cuatrimestre los exámenes eran en enero. Entonces tenía todo el mes de enero para hacer, bueno, eran 5 exámenes de 5 asignaturas. O sea, yo tenía 5 asignaturas el primer cuatrimestre y otras 5 en el segundo. Entonces, claro, tenía todo el mes de enero para esas, o sea, esas asignaturas. Y luego o sea, mayo, junio, tenía como los exámenes del segundo cuatrimestre. Y después, si suspendías alguna, pues ibas a julio, ¿vale? Entonces, claro, yo para organizarme, como siempre todas las asignaturas tenía prácticas, o sea, yo iba a clase, ¿vale? Y entonces ahí como que me miraba que era lo más importante que, o sea, que normalmente los profesores ya cuando te explican algo siempre hacen como más hincapié en unas cosas u otras. Entonces tú ahí ya sabes qué es lo más importante, lo que más le interesa al profesor y lo que probablemente te vaya a preguntar en el examen. Pero luego cuando vas a las prácticas, como es algo práctico, pues también lo ves, o sea, es como aplicar la teoría, ¿vale? Entonces, yo llegaba a casa, ¿vale? Entonces, con todos los informes que hacía en las prácticas, pues los iba agrupando según temática, en función de cada asignatura. Y luego, cuando se acercaba ya la época de exámenes, lo que solía hacer era de todos los apuntes y todos los informes que yo tenía, me Ujú. hacía esquemas, ¿vale? O sea, a mí me gusta tenerlo todo muy resumido y muy esquemático. ¿Vale? Y entonces yo me miraba solo los esquemas, era lo único que me estudiaba e iba con eso al examen. Y luego ya vas desarrollando tú, o sea, tú partes como de una idea y luego la desarrollas tú en función de lo que tú has aprendido durante todo ese tiempo. Es como tu guía, que está bien. Bueno, más Claro. preguntas. Dice, ¿cuál es la parte que más te gusta de tus estudios y del campo de trabajo? Bueno, el campo de trabajo luego hablamos del trabajo, pero sí por lo menos de tus estudios. ¿Cuál ha sido de todo lo que has estudiado lo que más te ha gustado? Vale, a mí lo que más me ha gustado, o sea, yo he tenido asignaturas de farmacología y de neurología, o sea, son similares en el sentido de cómo actúan pues, los fármacos en tu cuerpo, ¿vale? Y bueno, en el caso de neurología, pues o sea, tratas mucho el tema de receptores y demás. Entonces tiene como cierta relación, ¿vale? Y para mí son las asignaturas que más me han gustado. O sea, el resto de asignaturas también me gustaron un montón, pero no sé, esas eran como las que, Ujú. de hecho eran las que mejor se me daban además. Entonces por eso luego también tomé ese camino de cara a buscar trabajo, pues más encaminado por esa rama. ¿Y las que menos? A ver, las que menos, pues las de primer curso, o sea, las míticas que das de física, química, matemáticas, o sea, son más básicas. Sí que es verdad que muchas veces, o sea, si entráis en una carrera y el primer año lo veis como muy así y tal, a lo mejor no os va a gustar mucho, pero es normal, porque, o sea, normalmente en todas las carreras de ciencias, el primer año suele ser similar, o sea, suelen ser, pues eso, asignaturas típicas que has dado en bachiller, van un poco más enfocadas a tu carrera, pero son como asignaturas base. Pero luego ya cuando vas al segundo año ya empiezas a entrar en temática de tu carrera y ya te va a gustar más. Entonces, muchas veces hay gente que ya ve en el primer año que no le gusta y dice, bueno, pues me quito la carrera, ¿sabes? Entonces,
a veces yo aconsejo que aguantéis un poco más y veáis el siguiente año. A ver, a menos que veáis que es algo que no os gusta nada de nada, pues bueno, eso sí lo podéis dejar. Pero normalmente las carreras del primer año eran las que menos me gustaban y en general son las que menos gustan. Y ya te digo, muchas veces hay gente que abandona por eso. Pero luego ya cuando vas entrando los siguientes años ya es diferente. Y en ese primer año, además, es cuando mayor abandono hay. Es un poco lo que Claro, dice, ¿no? Uno sí, estudia un montón de asignaturas como muy globales para luego al final, según van pasando los años, ya te vas especializando en lo que realmente has claro, estudiado. sí, sí, Entonces, hay muchas asignaturas que dirás, ¿y esto para qué lo tengo que estudiar? O vaya rollo, vaya no sé qué. Yo siempre digo, aguanta por lo menos el primer año, sí, que eso sí, realmente es lo que te va a permitir el, bueno, pues el saber realmente si te gusta o no, porque hay mucha gente que abandona el primer año y luego dicen, ay, si hubieses esperado, ay, si no sé qué. Con lo cual, esto que está diciendo Ainhoa, yo creo que es en cualquier carrera lo que suele mm, pasar. sí, sí, o sea, pasa en todas. De hecho, hay gente que a lo mejor se mete en bioquímica, no le gusta el primer año y dice, pues voy a hacer psicología, por ejemplo. Y llega a psicología y también tiene asignaturas similares y obviamente no le va a gustar. Pero es por eso, porque son asignaturas muy comunes, típicas que has hecho en bachiller. Entonces, claro, es lógico que no guste. Por eso yo Mm, siempre aconsejo que es mejor aguantar aunque sea el primer año y luego ya si en el segundo no te gusta, ahí pues ya ya. puedes plantearte cambiar. Mm. Oye, cómo ibas de media, Ainhoa? En la Para hacer la carrera, carrera, ¿sí? vale, pues a ver, sí que es verdad que lo que os decía, no es una carrera complicada, pero luego también depende mucho de cómo sean los profesores de exigentes, ¿vale? O sea, yo tenía un poco de todo, pero es verdad que también había algunos, o sea, la gran mayoría eran bastante exigentes. Entonces, normalmente, a ver, yo siempre he sido una persona que siempre ha sacado muy buenas notas en colegio, en la ESO, en bachiller y demás, pero cuando llegas a la universidad notas un cambio. O sea, yo me acuerdo cuando empecé los primeros exámenes, claro, yo sacaba 5 o 6 y claro, eso no era algo típico en mí. Y se me hacía muy raro porque decía, joder, pues yo he estudiado un montón, no entiendo por qué pasa esto y tal. Y es que lo mismo que me pasaba a mí, le pasaba a todo el mundo, básicamente. Entonces, bueno, luego ya cuando empiezas es algo normal porque es como la primera toma de contacto, luego yo los siguientes cursos ya fui subiendo más las notas, ¿vale? Y ya fui subiendo más la media. Pero por norma general suele ser así, o sea, es muy normal que por muy buenas notas que saques en bachiller, es muy normal que luego en la, ESO, o sea, en la universidad vayas a bajar las notas. Pero no por Mm. ello quiere decir que seas peor que el resto, ¿no? Y luego aparte, sí que es verdad que siempre se le ha dado mucha importancia a las notas. También depende mucho de el futuro laboral al que te quieras dedicar, pero yo, por ejemplo, o sea, el camino que yo he seguido, la nota es lo que menos importa. O sea, Ujú. la nota da absolutamente igual. Bueno, y luego la nota de corte de las universidades. Sí, de Está claro. hecho, Aquí hay muchos que yo lo entiendo, ¿eh? Que hay la nota, hay si no me da, hay. Bueno, yo siempre digo lo mismo. Tú intenta dar el 100% de ti y luego ya veremos a ver. Pero que no sea una presión añadida el pensar, porque luego al final hay mil fórmulas. Pues si no estudias en un sitio, estudias en otro. mm, La nota de corte en unos sitios es siempre menor que otra. Es decir, puedes empezar una carrera parecida a lo que quieres y te enganchas y luego te convalidan y pasas a la otra. Es decir, que se puede hacer ahí, ¿no? Que no hay que agobiarse. sí, sí, totalmente. Y luego aparte, muchas veces, claro, tú ves la nota de corte, pero es que esa nota de corte es la última persona que entró en la última fase de adjudicación de plaza. Porque luego daros cuenta que hay mucha gente que lo va abandonando, o sea, que hay gente que no dura ni un mes, o hay gente que ha aplicado en la misma carrera en todas partes de España y la han cogido en una, se va a esa, entonces dejan libres las plazas en las otras. Entonces, muchas veces tú puedes entrar incluso con menos nota de la nota de corte que suele haber. Ujú. Oye, vamos con más preguntas. ¿Has vivido fuera? ¿Has hecho Erasmus, Ainhoa? A ver, yo, bueno, la carrera la hice fuera, o sea, fuera, me refiero fuera de No, Galicia, pero ¿vale? claro, no, pero fuera de España, entiendo que se Ya, refiere. no, Sí, sí, has vivido entiendo, fuera de España. entiendo que se refieren a eso, sí, pero digo que yo he estado fuera de Galicia y tal, pero luego Erasmus yo no hice, porque justo me pilló con la época del COVID. Ujú. Entonces, pues estaba complicado y por eso no pude hacerlo.
Pero bueno, conozco mucha gente que sí lo ha hecho y la verdad que es una experiencia que siempre recomiendan, o sea, que está bastante guay. Y además yo creo que es una manera de madurar, ¿verdad? Ya no solo es enfrentarte a un idioma nuevo, sino es estar tú solo en un país que desconoces, sin tus amigos, sin tu zona de confort. Y luego todo el mundo que hace, yo no tuve la oportunidad de hacerlo, pero todo el mundo que lo ha hecho dice que es súper recomendable. O sea que es algo que si nos estáis viendo, oye, tomar nota. Quiero, aunque no sea un año, pero unos meses, por lo menos el darte Mm. el capricho, ¿no? Sí, sí, de hecho hay gente que va a lo mejor unos meses por probar y luego pues si se quiere volver se vuelve, pero si quiere a lo mejor puede también quedarse pues otros 6 meses, ¿sabes? Eso hay Ujú, mucha gente que lo hace, sí. ujú, Pero sí, o sea, yo la verdad que si tenéis la oportunidad lo recomiendo, o sea, más que nada porque es verdad que salir fuera te hace espabilar, o sea, ujú. realmente. Salir fuera de casa en general, o sea, no estar con tus padres te hace espabilar mucho. Así es. Más cosas, dice, ¿tuviste alguna asignatura muy difícil que suspendiste varias veces? Si es así, ¿cómo conseguiste aprobarla al final? Sí, 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 tuve una que se me enganchó ahí un poco. A ver, yo lo que hacía siempre que suspendía iba a o sea, a la recuperación, bueno, obviamente, pero iba a la revisión del examen para ver, pues eso, en qué fallaba y demás. Y siempre me fijaba también en el tipo de ejercicio en el que fallaba y nada más salir lo apuntaba para que no se me olvidase. Y luego cuando Ujú, iba a la recuperación revisaba ese ejercicio porque muchas veces o se repetían o ponían ejercicios similares o, ¿sabes? Era un poco así encaminado al examen que habías hecho la primera vez. Entonces, pues bueno, iba haciendo así y conseguí sacarlo. O sea, de hecho, es más, yo por esa asignatura pensé que no iba a sacar la carrera en 4 años y la conseguí sacar en 4 años. ujú. Oye, de todas maneras, Ainhoa, dinos la verdad. Una ingeniería, una carrera STEM es tan difícil cuando, pues siempre está que no sé si es real, lo de no, no, si eres muy bueno, tienes que hacer una ingeniería, como esto es solo para eruditos, para cerebritos. ¿Es tan así o no? No, o sea, yo no lo veo así. De hecho, hay gente que a lo mejor pues saca muy buenas notas y luego coge y dice, pues quiero hacer, yo qué sé, una carrera donde te pidan menos notas, ¿sabes? O sea, eso no tiene, o sea, el hecho de que saques una nota muy alta no quiere decir que valgas para algo que parezca súper difícil, ¿sabes? Ujú, Si tú quieres hacer una ingeniería y tus notas no son muy buenas y tal, tus notas no te definen, o sea, realmente, tú no vas a saber si vales para la ingeniería si no la pruebas. O sea, ujú, que por esa parte, o sea, que las notas no os dé miedo realmente. O sea, ujú. el hecho de, o sea, te das cuenta que también podéis estudiar mucho para un examen y justo el día del examen tenéis un mal día o estáis malos o lo que sea y os sale muy mal. O sea, a mí, por ejemplo, eso no ha pasado, ¿sabes? Y no ha habido ningún problema, o sea, es algo totalmente normal. Vamos con más. Dice, ¿cómo ves el futuro de tu sector de aquí a unos años? Pues, a ver, es que claro, ¿No? Si te parece, Ainhoa, vamos a aclarar un poquito cómo está tu sector, qué es lo que haces, qué salidas tiene. claro, o sea, voy a hablar primero un poco de las salidas porque, claro, hay como un montón. Normalmente, bueno, en mi carrera, la principal es la investigación, ¿vale? Pero hay muchas formas de investigación. Puedes investigar, pues bueno, terminas la carrera, haces un máster y luego haces una tesis doctoral, que son como 3, 4 años, como mucho 5, ¿no? En las que tú estás en un equipo de investigación, tú tienes un proyecto, te dan una X cantidad de dinero y tú con eso pues llevas a cabo una investigación. Cuando acabas, pues haces como recopilas todos los resultados de tu investigación y haces como un trabajo de fin de carrera, ¿vale? Pero sería como de fin de tesis y es más como hacer un libro, básicamente, ¿vale? Porque son muchos años, son muchos experimentos y, pues bueno, requieren mucho tiempo y mucho esfuerzo. Esa es una de las salidas. Luego también puedes trabajar en un laboratorio, pues imagínate en un hospital. Para eso tienes que hacer el BIR, ¿vale? Que es un examen para trabajar como biólogo interno residente, en el que, bueno, en España se ofertan un X número de plazas, ¿vale? Entonces tú haces el examen y si consigues la plaza,
pues puedes escoger varias especialidades, ¿vale? Creo recordar que había especialidad de microbiología, bioquímica clínica e inmunología, ¿vale? Ujú, Entonces, tú escoges la especialidad en función del número de orden que tú saques en ese examen. Entonces, una vez la escoges, estás 4 años de residente en un hospital trabajando pues, en el laboratorio de análisis clínicos, ¿vale? Luego también podéis trabajar en análisis clínicos por la privada, ¿vale? Para eso no hace falta hacer el BIR, pero luego también podéis trabajar en laboratorio haciendo, bueno, de investigación en empresas, ¿vale? Ya sea empresas farmacéuticas, empresas biotecnológicas, pero también puedes trabajar en laboratorios de control de calidad, también en empresas farmacéuticas, biotecnológicas, en empresas alimentarias. em, Luego también puedes trabajar, o sea, ya no en laboratorio como tal, pero o sea, una vez que terminas la tesis, por ejemplo, puedes ser profesor de universidad, ¿vale? No sigues investigando como tal, ya tendrías como tu grupo de investigación, ¿no? Tendrías alumnos que estarían investigando y tú como que serías el que les guía un poco, ¿no? Como el jefe, entre comillas, ujú. ¿vale? Eso por un lado, ¿vale? Enfocado a lo que es laboratorio, investigación y demás. Luego, podéis también trabajar, pues bueno, eso, en el sector alimenticio, en el biotecnológico y en el farmacéutico. Vale, yo estoy en el sector farmacéutico. Es un sector muy amplio en el que tenéis un montón de oportunidades de crecimiento y un montón de salidas totalmente diferentes. Y os explico. Por ejemplo, en el sector farmacéutico, em, comenzamos desde el inicio del desarrollo de un medicamento, ¿vale? Que se parte del laboratorio, ¿vale? Pero luego se tiene que producir a gran escala. Entonces, aquí entran en juego las plantas de producción, ¿vale? Podéis trabajar en una planta de producción, en el laboratorio, en control de calidad, pero también podéis trabajar como gerente de producción, ¿vale? Que es como el que controla un poco que la producción salga adelante y vaya bien. Luego también tenéis departamentos de garantía de calidad, que estos ya no están tan enfocados, o sea, no sigues mucho la línea de la ciencia como tal, porque ya lo que haces es más como garantizar pues, que los lotes que se envían a otros países o, bueno, la logística en sí, que todo funcione bien, ¿no? Es como que garantizar, como el nombre indica, Ujú. la calidad Bueno, del proceso en sí. todo lo que es el proceso del medicamento. Vamos con más preguntas porque si no, no terminamos. Nos dicen desde un instituto, ¿consideras que has vivido algún tipo de hándicap en tu carrera debido a ser mujer? Es verdad que las carreras STEM históricamente siempre las han cursado más hombres, pero bueno, afortunadamente eso ya cada vez está más equiparado, ¿no? No, no ha habido problema en eso. O sea, de hecho, Claro, casi todas eran mujeres. claro, es una gran cosa. Más, dice, ¿a qué te hubieses dedicado de haber elegido otra carrera? Pues no sé, la verdad que nunca me lo planteé porque luego como encontré la salida que me gustaba, pues tiré por ahí. Entonces no me planteé hacer ninguna Ujú. otra carrera, la verdad. Más preguntas. ¿Cómo crees que impacta tu trabajo positivamente en la sociedad? Pues a ver, básicamente en mejorar la salud de los pacientes. O sea, yo en mi caso no estoy en contacto directo con los pacientes, pero indirectamente sí. O sea, o sea, bueno, yo estaba en un departamento médico dentro de una farmacéutica, entonces mi función era estar en contacto con médicos. Ellos pues me contaban los problemas que veían en su práctica clínica diaria con todos los pacientes que les visitaban y entonces a raíz de ahí pues buscábamos soluciones en qué mi tratamiento podía ser mejor para ellos o cómo podíamos también concienciar a la gente de las enfermedades que tienen, de cómo pueden utilizar pues, nuestros productos, un poco todo así, ¿no? Es Hombre, como, y que tiene que ser ahí no muy satisfactorio sacar un producto, un medicamento y saber que gracias a él mejoras la calidad de vida de las personas, decir, oye, esto lo hice yo. Eso es algo para ponerte una medalla. sí, sí, totalmente. Y luego aparte, ¿qué es eso? O sea, al final, bueno, hay medicamentos que ya están más establecidos y demás, pero luego, por ejemplo,
ya medicamentos que son para curar el cáncer, cada vez se va avanzando un poco más, cada vez pues van saliendo nuevas terapias. Entonces, claro, ahí también ayudas un montón a la gente porque, a ver, generalmente el cáncer es similar en cualquier parte del cuerpo, pero hay como diferentes zonas en las que es más complicado conseguir erradicarlo. Entonces, Ujú. cada vez pues, se va estudiando más en ese aspecto y van saliendo nuevas terapias y más pacientes que antiguamente no tenían tratamiento, pues ahora ya tienen. Y además, Ainhoa, hay que pensar una cosa, cada vez la población envejece más, al menos en España, y Sí, esto significa que vamos a vivir más tiempo, pero también, pues eso, no es lo mismo tener una población joven y sana que mm, tenerla mayor. Por lo tanto, pues van a demandar más médicos, más medicamentos, es decir, que yo creo que estás en una profesión en la que, desgraciadamente, cada vez pues la sociedad consumirá más medicamentos por una cuestión de ley de vida. mm, sí, sí, totalmente. O sea, al Ujú, final, antiguamente no estábamos tan avanzados, ¿sabes? Y no todo el mundo tenía acceso tampoco a los medicamentos y a día de hoy sí, entonces eso se ve reflejado sobre todo en la esperanza ujú. de vida. Oye, y dime un cotilleo, ¿tiran de ti en casa a la hora de, oye, no, a que me toque tomar ta, ta, ta? Y tú entonces ves el prospecto, les dices y tal, ¿o no? Sí, sí, a ver, muchas veces se piensan que soy médico, porque es como: "Ay, es que me duele aquí, ¿qué tengo?". Pues a ver, no lo sé, o sea, yo no sé diagnosticar, ¿sabes? O sea, a ver, tengo ciertos conocimientos y demás, pero en cuanto a hacer un diagnóstico, yo, aparte de que no puedo hacerlo, no sé tanto, o sea, yo puse más Ujú, de tratamientos o de qué es lo que te está pasando dentro del cuerpo, pues por ejemplo, yo qué sé, tienes una gripe, pues yo puedo explicarte qué es lo que te está pasando pues, dentro de tu cuerpo, por qué tu cuerpo actúa así, porque tienes fiebre, tos, mocos y demás. Y a lo mejor pues sí, puedo saber más o menos qué tratamiento te puedes tomar, ¿no? Por ejemplo, te duele algo, pues tómate un analgésico o así, pero yo no puedo decirle a una persona, oye, pues mira, tienes esto, te tienes que tomar esto otro. O sea, eso ya lo haría un ujú, médico. ujú. Vamos con más. Dice, ¿cuánto tiempo tardaste en encontrar tu primer trabajo? ¿Hiciste prácticas? ¿Cómo lo conseguiste? Sí, bueno, yo o sea, terminé la carrera, hice un máster que estaba enfocado a industria y cuando lo terminé empecé a buscar prácticas, ¿vale? Porque, bueno, normalmente para entrar, entras siempre con prácticas. Es complicado entrar sin haber hecho prácticas anteriormente porque al final siempre piden experiencia. Entonces, si no has hecho prácticas, no vas a tener experiencia. Y nada, pues terminé el primer máster que hice, entonces empecé a buscar y como tardaba un poco en encontrarlo, como no me quería quedar sin hacer nada, estuve así buscando y demás y pues hice el MBA de marketing farmacéutico, porque bueno, como os había comentado, yo estaba en departamento médico, o sea, pero también estaba buscando prácticas, tanto en departamento médico como en marketing. Entonces, como tenía el background científico, pues quería complementar un poco mi formación con marketing, porque era algo que nunca había hecho. Entonces, por eso hice ese MBA y a la vez seguía buscando. Y luego, pues, conseguí prácticas justo en un departamento médico y nada, estuve allí un año. Ujú. Oye, de todas maneras, qué importantes son ahí, ¿no? Las prácticas a la hora de encontrar trabajo. Porque hay Mm, mucha gente que termina la carrera y dice, no, no, yo ya me pongo a trabajar. Bueno, sí, pero una buena manera de entrar en el mundo de la empresa, del día a día, pues poner a prueba tus conocimientos y empezar a tocar pelo, como yo digo, a sentir el día a día, la vorágine, es entrar haciendo prácticas. Y hay muchos mm, portales, por ejemplo, Talentoteca, que os recomiendo que lo apuntéis y le echéis un ojo. Es un portal, el mayor portal de prácticas de España. Ojo, prácticas remuneradas, que desde el primer momento estáis cobrando un dinero, en el que, bueno, pues ya estáis dentro de la empresa y bueno, ¿cuánta gente se ha quedado ahí, no? Si os ven con ganas y con talento y fuerza y luego dicen, oye, han terminado tus prácticas, bienvenida, este es tu nuevo contrato. sí, sí, pero tampoco es todo tan así, en el sentido de, claro, hay mucha gente y no es creas un puesto, ala, ya está, te cogemos y no. O sea, todo tiene un procedimiento y a veces no se puede. O sea, quiero decir, a mí, por ejemplo, me ha pasado, yo terminé las prácticas y por temas de
bueno, recursos humanos y todo eso, pues no se podían abrir nuevas plazas. Entonces, claro, no puedes quedarte. Luego depende mucho también de la época en la que te encuentres, o sea, la Ujú. cosa es estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado Sí, y demás. pero es una manera. Pero luego sí que hay gente que también pues tiene la oportunidad de quedarse, lógicamente. Ujú. No, no, a lo mejor en ese momento, como bien dices, no hay hueco para ese puesto de trabajo, pero tú ya tienes el contacto, ya te conocen. No es lo mismo que de vez en cuando digas, hola, oye, que estoy aquí, que estoy dispuesto a trabajar con vosotros, que ya me conocéis, a llamar a puerta fría y decir, hola, soy Pepita, mira, verás, es que he estudiado, es que tienes experiencia. No, porque luego, claro, las empresas, lógicamente, también lo que quieren es gente resolutiva, que tengan ya experiencia. Entonces, bueno, eso es una buena manera de coger experiencia y contactos. Mm, Yo al menos así lo creo. A mis alumnos en la universidad les digo, es que hay que meter la cabeza y que os vean con ganas y con fuerza y estar proponiendo y no tengáis miedo. Y si te equivocas, porque al principio, claro, pues te vas a equivocar, pues te levantas, aprendes del error y pa'lante. Sí, sí, totalmente. O sea, es así. Oye, Ainhoa, ¿y ahora qué haces? Pues ahora estoy buscando trabajo. Ahora estás buscando trabajo. ¿Y cómo buscas Sí. trabajo? A ver. Pues a ver, yo principalmente me meto en páginas de donde suben ofertas, pero yo no solo envío el currículum, yo siempre hablo con la gente o incluso con gente o sea, que he conocido en la empresa en la que he estado, pues siempre le pido pues si me puede pasar el currículum, ¿sabes? Un poco así. Alguna recomendación, Claro, etc, etc. Por eso es importante que sí. tengáis dentro de una empresa, vais a tener contactos, acceso a personas que trabajan lo mismo que vosotros, que a lo mejor, oye, no os quedáis, pero es una manera de luego del boca a boca, que yo le digo, ¿no? Mm. Oye, Ainhoa, y importante, ¿tú piensas seguir estudiando después del máster que has hecho? ¿Piensas seguirte formando? ¿No? ¿En qué punto estás? No, o sea, yo seguir estudiando no voy a seguir estudiando. O sea, me seguiré formando bueno, cuando vaya trabajando, porque, bueno, al final siempre cuando tú entras en un sitio siempre tienes un montón de formaciones y constantemente te vas a estar formando todos los años. O Ujú, sea, siempre vas a estar aprendiendo, pero en cuanto a estudios y demás, yo no tengo planeado seguir estudiando. ujú. Oye, ¿cómo te preparas para las entrevistas? Nos preguntan también. Pues, a ver, básicamente, no, a ver, yo normalmente las entrevistas que he hecho casi nunca he hablado de lo que he estudiado. O sea, las entrevistas que he hecho siempre han sido o sea, era como hablar con un amigo mientras estás tomando algo, es darte a conocer, ¿sabes? Siempre te hacen preguntas así como para saber cómo eres, también para ver si encajas en el equipo, tal. Ujú, O sea, porque al final, o sea, los conocimientos son importantes, pero es algo que puedes adquirir fácilmente. Pero, sin embargo, siempre buscan, pues, gente que sea proactiva, que se adapte fácilmente. Entonces, ya si ven eso, pues, realmente ya es como lo que suelen buscar, ¿no? Luego ya lo que tú tengas que aprender, por ejemplo, si no conoces, o sea, si no tienes conocimiento sobre cierta patología, no pasa nada, porque llegas allí y te van a formar, ¿sabéis? Yo, por ejemplo, entré y estaba llevando un producto del área de terapéutica respiratorio, no tenía mucha idea de respiratorio, llegué allí y me formaron allí, o sea, que por eso es algo que les da igual. Entonces, normalmente las entrevistas es eso, llegar allí y tú, pues, o sea, te van haciendo preguntas sobre cómo eres. Normalmente, claro, no vale llegar y decir, no, es que soy una persona proactiva, tal, no sé qué. Tienes que poner ejemplos, ¿sabes? Porque, claro, decís, yo soy así, yo soy tal, es fácil. Entonces, pues yo soy esto, porque, por ejemplo, me pasó esta situación, tal, ¿no? Muchas veces también te hacen ponerte en situaciones de qué harías si estuvieses, pues, en un equipo en el que la gente no quiere hacer lo que el resto diga, ¿cómo actuarías en estos casos, sabes? Un poco así para ver el comportamiento que tú tienes. y luego la pregunta del millón, ¿por qué eres tú la persona adecuada para el puesto? Sí, esa también la suelen hacer muchas veces. Básicamente, o sea, lo que cuenta es que te sepas vender, ¿vale? O sea, no te tienes que vender como yo soy el mejor, nadie me supera y demás, porque tampoco es plan de Tampoco es hacerlo plan de así. ser aquí Superwoman, Claro, pero o sea, al final también quiere decir, nadie es perfecto, ¿sabes? Y todos cometemos errores. Entonces, obviamente te tienes que vender bien, pero tampoco te tienes que pasar, porque luego muchas veces también te hacen preguntas de dime 3 cosas malas sobre ti, ¿vale? Entonces, claro, ¿y ahí qué tú tampoco, dices?
no puedes decir, pues es que no cometo errores, eso no es así, ¿sabes? Entonces, pues no sé, siempre tienes que mirar algo que no sea muy importante para el puesto, ¿vale? O sea, si tú, por Eso es. ejemplo, eres una persona que no te sabe comunicar y en el puesto requiere a alguien que se sepa comunicar, no vas a decir que no sé comunicarme con la gente, porque obviamente es una habilidad necesaria para esa posición. Entonces, pues bueno, puedes decir chorradas, ¿sabes? Pero luego es muy importante que lo digas y luego digas cómo lo estás tratando de solucionar, Sí, ¿sabes? eso es. No que se quede ahí, sí, o sea, me pasa esto, pero bueno, ahí está. No, Sí. dices, pues me pasa esto, pero trato de solucionarlo de esta manera, o voy viendo una evolución en mí, pues por esto, por aquello, y así. Siempre cuento un caso de un amigo que en una entrevista de trabajo dijo, dime algo negativo de ti, una debilidad. Y dijo, yo es que soy muy vago, me da mucha pereza todo. Claro, digo, pero ¿cómo se te ocurre decir eso en una entrevista de trabajo? Claro, no le cogieron. Digo, pero bueno, es un poco lo que tú dices, hay que Claro. decir cosas pues que no afecten a tu trabajo. Claro, sí, sí, totalmente. O si es una posición en la que es muy necesario te sepas organizar, no digas que me organizo fatal, ¿sabes? Porque eso Claro. no es Son así. las soft skills, todo esto que está contando Ainhoa, que cada vez están más de moda, que son las habilidades, que no los conocimientos, las habilidades que todos tenemos innatas. Pues vais a tener, pues a lo mejor uno que se comunica muy bien, que le encanta relacionarse con la gente, otro que trabaja bien bajo presión, otro que es creativo, otro que busca y detecta oportunidades, o que vende, o que es estudioso. Es decir, que luego cada uno, por eso estas entrevistas que decía Ainhoa, ¿no? De conoceros en persona para saber cómo sois y cómo esas habilidades las podéis plasmar en el día a día. Oye, Ainhoa, por último, ¿qué consejo le darías a todos los chicos y chicas que nos están viendo? Pues nada, que no se preocupen, que aunque a veces se sientan perdidos, no pasa nada, porque siempre se sale adelante. O sea, a mí me ha pasado y nunca tuve problema en seguir. Que muchas veces cuando se sientan así, pues que aprovechen esa oportunidad de dar el impulso a buscar, a probar y demás, que no tengan miedo si algo que hacen luego sale mal, porque al final también cuando más aprendes es cuando cometes errores realmente. Entonces, bueno, por eso que no os preocupéis. Y luego también por el tema de las notas, eh, a ver, normalmente no es algo a lo que se le dé mucha importancia. Sí que es verdad que depende mucho de pues la salida que quieras hacer. Por ejemplo, si quieres hacer un doctorado, ahí sí que suele ser importante más que nada porque suele ir por nota. O, por ejemplo, si quieres entrar o sea, hacer el BIR y demás, tienes que sacar la mejor nota y demás para poder tener plaza. Pero luego, por lo general, siempre hay más salidas, hay más opciones. Luego muchas veces si ves que algo, por mucho que insistas, ves que no va, es que a lo mejor es algo que no está hecho para ti. Entonces, a lo mejor tienes que probar y tomar otras opciones y quizás luego al final, porque muchas veces la gente tiene miedo a lo desconocido. Entonces, no tengáis miedo a lo desconocido, porque muchas veces lo que realmente os va a gustar y no os va a resultar complicado hacer suele estar en lo desconocido, ¿no? Lo que pasa que, bueno, hay gente que le cuesta más salir de la zona de confort, entonces, por eso no os preocupéis, siempre seguir adelante y eso, que habléis con mucha gente, que hagáis contactos y, y nada, que no os preocupéis, que todos tenemos problemas, pero siempre se solucionan. Y además que de todo se sale, que no hay que agobiarse y que Claro, la vida da mil vueltas y mira, que luego todo poco a poco la vida te va llevando, te va colocando, evidentemente, hay que mover el culete, hay que claro. buscar oportunidades, qué es lo que nos gusta, dónde estamos cómodos. Oye, pues yo pensaba que esto era de una manera, resulta que es de otra. Pues oye, lo he encontrado, mira, esto me hace feliz y sobre todo buscar la felicidad, porque es lo que decía antes, vamos a trabajar muchas horas en nuestra vida y se trata de buscar algo a ti Ainhoa, cuando hablas de medicamentos y de tu profesión se te iluminan los ojos. Pues ese es el objetivo al final. Sí, sí, totalmente. O sea, al final es la cuestión es dejarse llevar también, ¿no? No quedarse solo con, es que si hago esto luego voy a ganar menos dinero, o si hago esto a lo mejor me tengo que ir fuera de casa. Si os vais fuera de casa y luego queréis volver, siempre vais a poder volver. O sea, al final
Luego, por ejemplo, ahora también que está muy de moda el teletrabajo. Hay gente que a lo mejor, yo por ejemplo, que soy de Coruña, ahora mismo estoy en Madrid, yo a veces también podía teletrabajar y podía estar en Coruña con mi familia y teletrabajaba desde allí. O luego hay gente que no tiene la obligación de ir siempre a la oficina y pues ya trabaja en otra punta de España, ¿no? O sea Eso es. que por eso tampoco no os preocupéis porque siempre hay soluciones. Y que es eso, que los mundos van cambiando, que a día de hoy la cosa está así y cuando entréis vosotros en el mundo laboral seguramente haya cambiado por completo. Pues no, ha sido un placer escucharte, mil gracias. Nada, gracias a vosotros. Y gracias también a todos los chicos y chicas que nos habéis acompañado, coles, institutos, por este Ella te cuenta de la Fundación Universidad Empresa de FUE y que es posible también gracias a los amigos de Endesa. Ha sido el último de la temporada, pero prometemos volver. Esto no ha hecho más que empezar. Que disfrutéis del verano, que ya quedan horas casi casi para las vacaciones, la playa y a descansar que os lo habéis ganado. Gracias y hasta siempre. Adiós, Ainhoa. Buen día. Adiós, igualmente.